Con el festival deportivo finalmente habiendo llegado a su fin, dando como ganadora a Itadori ante una gran batalla en la final contra Todoroki. Era el momento de coronar con premios a los 3 primeros puestos. Siendo el primer lugar para Itadori, el segundo para Todoroki. Y el tercero para Bakugo. Recordar que Tokoyami no clasificó como en la historia original al Itadori tomar su lugar. Y Lida se había marchado del estadio debido a que su hermano había sido atacado por el asesino de héroes Stein y necesitaba ver su estado actual. Midnight, la voz para todas las gradas, anunció algo que emocionó a todos los aficionados, tanto para las gradas del estadio como para la gente que miraba el festival por televisión. Midnight. Ahora entregaremos las medallas a los 3 primeros estudiantes que llegaron a la cima, y por supuesto, el que las entregará será este sujeto. Comentó y al instante, una risa sonora cargada de heroísmo, con un poco de dramatismo teatral que todo mundo conocía resonó en lo alto del estadio, todas las gradas se emocionaron y al instante, algunos se pararon de sus asientos por la emoción, el dueño de la risa no era nadie más que el mismísimo símbolo de la paz All Might. El cual dio un salto desde lo alto del estadio, aterrizando en el centro de la arena, donde se encontraban todos los estudiantes que habían sido parte del festival deportivo, en el proceso Midnight y All Might hablar al mismo tiempo, debido a un error de coordinación, siendo un momento un poco tonto, pero que pasó desapercibido por las gradas debido a la emoción que tenían. Itadori miraba de reojo el tercer puesto a su lado, Bakugo estaba con algunas vendas en la cara y en ambos brazos, se mantenía callado. Inmerso en sus pensamientos, a diferencia de lo que esperaba Itadori y sus compañeros ya conocían las actitudes que tenía su compañero, suponían firmemente que se mostraría mínimamente quizás con una mirada intensa llena de rabia, o algo por el estilo. Pero no, era todo lo contrario. Se veía callado, como si todo a su alrededor en estos momentos no existiera y lo único que estaba en su mente era ese sentimiento nuevo que descubrió en su batalla con Itadori. Este último también había mirado de reojo a su compañero Todoroki, el cual al igual que Bakugo se mostraba callado, muy pensativo y perdido en sus pensamientos. Había vuelto a usar su lado izquierdo en una batalla, el mismo sentimiento de haber olvidado por un momento a su padre lo había vuelto a experimentar con Itadori, lo mismo había sentido en su pelea contra Izuku. No le importaba haber perdido su batalla contra Itadori en estos momentos, solo le importaba hacer una cosa en particular después de esto. Itadori se consagró como el desarrollador de Pibes Banda. Este en cambio, se lo veía con una sonrisa triunfante y lleno de orgullo de sí mismo por todo lo que logró en este festival. Había cumplido la promesa que hizo en el discurso de apertura, siendo el número 1 en cada evento. Todos los héroes hablaban maravillas de él luego de haber demostrado ser alguien con un talento y un potencial enorme, siendo la primera opción como compañero para varios héroes en las gradas. Itadori miró de reojo a un lugar específico en las gradas, ya que finalmente había logrado encontrar a su amigo entre toda la afición, no lo notaba. Pero este último tenía una pequeña sonrisa mientras le daba un pulgar arriba en señal de aprobación y felicitaciones por su logro. Itadori con una sonrisa más amplia y alegre asintió levemente, devolviéndole el pulgar arriba de manera un poco discreta, pero dirigiéndosela a su amigo definitivamente. All Might con las medallas en mano, comenzó a entregarlas iniciando por el tercer puesto. Se acercó a un silencioso Bakugo el cual ni siquiera se molestó en levantar la vista hacia All Might, este último notando al instante lo mucho que este encuentro había tocado algo en su estudiante, y aunque sabía que sus palabras no llegarían mucho hacia el joven explosivo, era su deber como maestro guiarlo por el camino hacia su mejor versión. All Might. Felicitaciones Bakugo Shonen. Eres muy fuerte. Haber perdido tu encuentro no significa que seas débil para nada, si te enfocas en encontrar tu mejor versión lograrás escalar a niveles de los cuales ni siquiera tú pensabas encontrar con la versión de ti mismo que posees en estos momentos. Piensa en esta derrota como una herida hacia tu yo actual, para recuperarte y volverte un mejor tú. Con esas palabras, le había colocado la medalla a un Bakugo que seguía en silencio, pero al escuchar un poco las palabras del héroe, sus ojos se abrieron un poco y un pequeño brillo de confusión y sorpresa se hacía presente pero era casi imperceptible. Recibió un abrazo y unas pequeñas palmaditas en la espalda por parte de All Might y sin más, este fue con Todoroki a entregarle su respectiva medalla. El cual recibió la medalla del segundo puesto en silencio y con la vista baja.
All-Might miró un momento a Shoto, pensando en unas palabras antes de hablar. All-Might. Todoroki Shonen, felicitaciones. Veo que decidiste usar tus llamas en la final, fue otra demostración excepcional de tus capacidades, estoy impresionado pero, puedo ver que no fue un acto a conciencia completa, y seguramente tienes tus motivos del por qué no querer usar tu lado izquierdo, no preguntaré los detalles. Pero veo un cambio en tu mirada a diferencia de antes, estoy seguro de que serás capaz de lidiar y terminar con lo que debes hacer. Decía dándole un abrazo y unas palmaditas en la espalda a Shoto, el cual simplemente asintió. Finalmente, llegó el turno de Itadori de recibir su respectiva medalla del primer lugar como ganador del festival deportivo. All-Might notó la gran sonrisa que adornaba el rostro del estudiante, que era incluso más contagiosa que la suya misma, lo cual lo hizo reír con diversión. All-Might. Y finalmente, Itadori Shonen, felicitaciones por cumplir con la promesa que hiciste durante la apertura, fuiste el mejor en todos los eventos sin excepciones, y eso es algo completamente de admirar. Debo admitir que estoy impresionado, esta es una demostración al mundo de tus grandes capacidades, siéntete orgulloso Shonen. Eres fuerte. Dijo el héroe mientras le colocaba la medalla al chico, el cual le dio un déjà vu por esas últimas palabras por parte del héroe. Itadori lentamente levantó la mano en una señal que All-Might rápidamente captó. El chico quería algo más personal como premio que solo una medalla, quería chocar los 5 con el héroe número 1 de Japón. La sonrisa de All-Might se amplió al momento de entender lo que su estudiante quería, y sin pensarlo 2 veces chocó los 5 con Itadori, el cual le dio una última sonrisa de felicidad y gratitud para luego enfocar su mirada en su medalla, reflejándose su reflejo en el brillante oro, donde se lo veía con su sonrisa tan contagiosa y animada, luego de las coronaciones con medallas. All-Might dio un último discurso hacia los estudiantes, animando a los que no lograron llegar muy lejos en el festival, quizás hoy fue Itadori el ganador sobre el resto de estudiantes. Pero mañana podrían ser cualquiera del resto, cosa que es una mamada XD. Y con esto, el festival deportivo finalmente había finalizado. Después del festival, en la tarde se dieron las clases en la UA, donde se dio a avisar que no tendrían clases por 2 días seguidos, un alivio para los estudiantes pero sobre todo para el pelirrosa, que quería tener un poco de tiempo para poder hablar con su amigo Fushiguro, también quería conocer a sus salvadores y etc. Aunque, en plena clase notó algo raro, Lida no se encontraba en clases, Kirishima le había mencionado que en plena conferencia de premiación habían dado a entender que Lida se retiró por problemas personales, pero Itadori no lo había escuchado por estar en sus propios pensamientos de emoción. Se preguntó qué problema habría tenido su amigo, habiendo sido tan grave como para que el propio Lida, el cual era de los que más emocionados estaban por el festival, tuviera que retirarse tan repentinamente. Esperaba que él se encontrara bien, después de todo, hace tiempo ya había hecho las paces con él y comenzaba a llevarse mejor con este, ya era un amigo más. Al día siguiente, se encontraba un Itadori caminando por las calles con una vestimenta simple, una camisa roja con pantalones negros y zapatillas deportivas color rojas con líneas blancas. Aunque tenía puesto una gorra que le tapaba un poco el rostro en un intento del adolescente de tener un perfil bajo, Aizawa mismo se lo había recomendado ya que sabía que podría llamar mucho la atención en las calles si llegaba a salir debido a los eventos ocurridos en el festival. Estaba en busca de una cafetería en particular, la cafetería de su amigo. Miró su teléfono un momento y se fijó en la dirección que su amigo le había mandado por mensaje, dio una pequeña sonrisa mientras luego de caminar un poco más, finalmente la encontró. Una cafetería la cual a diferencia de antes de como yo la había descrito en la perspectiva de Fushiguro. Ahora gracias a la buena venta y buen servicio que habían logrado desde la llegada del erizo, lograron tener más ganancias para poder remodelar la cafetería, dándole un aspecto más llamativo y elegante. Entró lentamente a la cafetería y al hacerlo, vio a su amigo atendiendo a 2 chicas las cuales se denotaban que fueron solamente para ver a Fushiguro que en vez de ir a consumir café, y era de esperar de cierto modo ya que las buenas reseñas hacia la cafetería eran más de parte de mujeres que hombres. Fushiguro al ver a su amigo de reojo dio una pequeña sonrisa, habiendo tomado el pedido de ambas señoritas y luego se dirigió donde su amigo. Itadori abrió la mano en un claro saludo típico de él. Fushiguro alzó una ceja un momento ante ese gesto, pero luego se encogió de hombros chocando los 5 con Itadori, el cual se reiría. Itadori. Así que aquí trabajas, ¿eh?
Es bastante agradable. Decía mientras caminaba tranquilamente por la cafetería con su amigo. Este asintió con simpleza con su mirada tranquila y reservada de siempre. Fushiguro. Sí, pensaba lo mismo, incluso antes de que se hicieran unas remodelaciones. El dúo de amigos seguían hablando con tranquilidad, hasta que un grito de sorpresa proveniente de una chica cerca del mostrador se escuchara. A Megumi ese grito le sacó una gota de sudor mientras que Itadori solo parpadeó confundido. Haruko. He hesitado. Iba a decir el nombre del pelirrosa ya que estaba bastante sorprendida de que el ganador del festival deportivo se encontrara en la cafetería tan repentinamente, pero viendo que habían como 5 diferentes dúos, más pequeño grupo de clientes en la cafetería, y como seguramente la mayoría había visto el festival, si llegaran a ver que Itadori se encontraba entre ellos las cosas se complicarían un poco. Pero gracias al lobo cabal de Megumi el cual le había tapado la boca a Haruko con su cola, evitó que la chica dijera el nombre de Itadori en voz alta. Este último reiría algo nervioso viendo que había conseguido buena fama luego del festival, por suerte no había llamado mucho la atención solo habiendo generado un poco de confusión entre los clientes pero nada más que eso, confusión. Megumi le había susurrado a Haruko en el oído de que no dijera en voz alta el nombre de Itadori ya que eso llamaría la atención de los clientes y quizás podría traer pequeños problemas con los cuales no quería lidiar en estos momentos, además de que le tenía que explicar a la chica de que Yuji era su amigo. Luego de unos minutos de charla, donde Itadori tenía que hacer una pequeña pausa constante en su plática con Fushiguro al atender a los clientes, y no podía ayudarlo porque al hacerlo definitivamente lo descubrirían, y no quería eso, y simplemente se la pasó charlando con Haruko para conocerla más en lo que Fushiguro terminaba, había notado que la chica era bien parecida a la hermana de Megumi, tenía sus diferencias pero, el parecido era algo espeluznante. Teniendo en cuenta cómo fue su primer encuentro con la hermana de Fushiguro. La empezó a conocer más en el proceso, Haruko habiéndole contado el cómo ella y su padre habían conocido a Fushiguro, en el momento que lo vieron estaba muy malherido y lo habían llevado al hospital, y el resto ya queda claro. Haruko, la cual también era bastante curiosa, quería saber de cómo era que Itadori conocía a Fushiguro y viceversa ya que sabían que Fushiguro no era alguien de hacer muchos amigos, y tampoco lo veían salir mucho, se la pasaba en la cafetería la mayor parte del tiempo según ellos. Itadori para evitar cagarla, dejó que Megumi lo explicara ya que él era mucho mejor mentiroso de lo que Itadori nunca podría ser. De manera simple y despreocupada Megumi le había dicho que lo había conocido un día cualquiera en un parque, se había llevado bien aún con sus diferentes personalidades, también explicó que él sí salía a caminar de vez en cuando, sin ya ninguna duda pendiente, Haruko le dio la bienvenida al pelirrosa con gusto a cafetería, dándole un café de calidad diciendo que la casa invitaba, por haber sido el ganador del festival deportivo y el primer amigo que conocían de Fushiguro. Con Kenzo, con solo ver a Itadori era como si se hubieran conectado dos amigos de varios años, literalmente se llevaron bien con dos intercambio de palabras, ya era oficial, la familia Satoshi había conocido al amigo de Fushiguro y les había caído de maravilla, era todo lo contrario de Megumi en lo que a personalidad se refiere, pero se notaba que Fushiguro le tenía mucha confianza al estudiante como le tenía a ellos. Minutos después, se encontraban un Itadori y Megumi en el techo de la cafetería, apoyados en las barandillas mirando la ciudad en silencio, el ambiente estaba bastante tranquilo. Los clientes finalmente habían bajado en cantidad y Haruko junto con Kenzo podían encargarse sin muchas complicaciones, y así darles un momento para poder charlar. Itadori seguía mirando en silencio con una pequeña sonrisa la ciudad, viendo los autos pasar, la brisa del refrescante aire chocando contra su rostro y cabello era algo relajante, finalmente rompió ese silencio con una pregunta. Fushiguro, tengo una. Antes de terminar su pregunta fue interrumpido abruptamente por el pelos de erizo que se encontraba tranquilo. Megumi, si me vas a decir que me una a la UA contigo, no gracias. Negó de manera simple pero firme. Estaba feliz de tener a su amigo en este mundo pero, todavía no estaba en sus intereses el ser un héroe. Él no lo era, solo era un hechicero en un mundo de héroes, y eso no cambiaría por ahora. Itadori dio un suspiro mientras asentía levemente, sabía que esa era la respuesta más obvia que se podría esperar de él, pero tampoco no haría el intento de probar. Bueno, era de esperar. Tendrás tus razones, pero bueno. El hecho de que estés aquí ya basta y sobra.
Decía con simpleza mientras miraba de reojo a su amigo, el cual asintió levemente. Fushiguro no tenía ni la más mínima intención de entrar a la UA, además de su nulo interés de ser un héroe. Si llegara a ser un estudiante de dicha academia, la cafetería bajaría en ventas por su ausencia, y no quería eso. Sabía que su trabajo beneficiaba mucho al dúo de padre e hija, y no quería que eso cambiara debido a que todavía se sentía en deuda con la familia. Megumi. Tampoco creo que exista la posibilidad de unirme en estos momentos a la UA, eso de los exámenes ya pasó según recuerdo, y si lo intento el próximo año tendría que estar con un grupo de desconocidos, ya sabes cómo soy. Decía explicando lo obvio, haciendo asentir a Itadori, el cual comprendía la lógica, y siendo Megumi seguramente no le agradaría esa idea. Itadori solo dio una pequeña sonrisa mientras le daba un pequeño empujón con el hombro a su amigo y luego se alejaba un poco de las barandillas, procediendo a estirar un poco los brazos. Itadori, lo entiendo, y lo aceptó, aunque si consideras la idea de unirte a la UA, avísame e intentaré hacer que te inscriban. Fushiguro suspiraría con ironía, la palabra intentar no sonaba como algo seguro, pero tampoco le importaba. El tiempo finalmente había llegado a su tiempo límite, Itadori tenía que irse ya que dentro de poco comenzaría a anochecer, el dúo de amigos se despediría con un típico choque de 5, Itadori también se despidió de la familia Satoshi no sin antes comprarles unas facturas que le parecieron ricas, padre e hija insistieron en regalárselas, pero Itadori no lo quiso así y las pagó. Luego de eso, finalmente Itadori se había ido a su hogar con la alegría recogiendo su cuerpo por haber pasado tiempo con Fushiguro, también el haber conocido a la familia Satoshi fue algo agradable. Días después, Itadori se encontraba yendo a sus clases bajo la lluvia con un paraguas, el clima no era el más alentador, pero eso no le importaba mucho al pelirrosa, el cual simplemente caminaba con normalidad, se encontraba algo pensativo. Sus pensamientos se enfocaban en Lida, gracias a las noticias se había enterado de los sucesos ocurridos con el tema del asesino de héroes Stein, y como este había atacado a Ingenium, el hermano de Lida, dejándolo muy mal herido, quizás era probable que podría llegar a retirarse debido a esas heridas según lo que expresaron las noticias, aunque no lo creía del todo. Pero aún así estaba preocupado por su amigo. Al entrar a la UA, dejó su paraguas y se dirigió a su clase en silencio. Al entrar fue observado por sus compañeros, que lo recibieron con un saludo simple, Itadori les devolvió el saludo acompañado con una sonrisa para luego sentarse en su silla al frente del pupitre de Mina. En un momento comenzó a escuchar las conversaciones de sus compañeros, estando un poco interesado. Mina, es muy diferente luego de que hayan transmitido los enfrentamientos en televisión, ¿no? Mientras venía caminando por las calles, un par de personas me hablaron. Dijo la chica a alguien con una sonrisa de emoción y diversión, luego de los eventos ocurridos en el festival todos habían ganado mucha popularidad con la gente, Itadori lo sabía. No le gustaba de cierto modo llamar mucho la atención, sabía que era lo más obvio que pasaría luego de haber sido el número 1 en el festival, pero no quitaba que le fastidiara el llamar la atención. Kirishima, a mí también. Acompañó a las palabras de su amiga con una sonrisa. Miraron de reojo a Itadori, que se mantenía tranquilo, expectantes a ver si tenía algo que decir con respecto al tema, ya que seguramente él en estos momentos era como una celebridad pasajera debido al festival. Tsuyu, Kiroi, ¿y tú, Itadori-kun? ¿Te reconocieron en las calles?, preguntó la chica rana con tranquilidad mientras miraba de reojo a su amigo. Este último dio un suspiro mientras señalaba a su mochila con el pulgar. Tengo que salir a todos lados con una sudadera para pasar desapercibido entre las personas, la gorra dejó de funcionar y mucha gente se acercaba a mí para querer hablarme, es algo incómodo. Expresó su compañero al grupo, el cual parpadearon levemente, no pensaban que la gran atención incomodaría a su amigo, creían que eso le gustaría un poco. Pero recordaron cómo era Itadori los primeros días de clases y no se les hizo tan descabellado esa idea. Rápidamente Itadori cambió el rumbo de las preguntas e hizo que sus amigos dijeran sus propias experiencias para deshacer la atención dirigida a él, lográndolo con éxito ya que sus compañeros sí estaban emocionados en estos momentos. Repentinamente la puerta se abrió y se veía a una Izawa en un mejor estado físico, ya sin las vendas que fueron una exageración de la vieja recovery.
Toda la clase se había sentado al milisegundo que Aizawa había entrado, como si nunca se hubieran levantado en primer lugar, y les dieron el buenos días a su sensei. Aizawa suspiró mientras asentía levemente en aprobación, colocándose al frente de todos con su típica expresión apática y su tono monótono. Este último les devolvió los buenos días a sus alumnos para comenzar a explicar de qué iría la clase de hoy. Aizawa. Nombres de héroes, hoy decidieran sus nombres de héroes. Al decir eso, toda la clase celebró de emoción al ver que en las clases de hoy se daría algo emocionante. Pero rápidamente se quedaron quietos por la intensa mirada de su sensei y con su don activo. Aizawa. Esto está relacionado con las elecciones de los héroes profesionales que les mencioné el otro día. Las elecciones comienzan como pronto al segundo y tercer año. Pero que esta vez haya ofertas para chicos de primero como ustedes. Muestran que están interesados en su futuro potencial. Claro, esas ofertas son canceladas si el interés baja hasta su graduación. Explicó el héroe Monia, el cual tenía una expresión cansada. Itadori escuchaba la explicación de Aizawa con una ceja alzada, le parecía interesante esta información. Aizawa sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y luego siguió hablando. Aquí se muestran el total de esas ofertas. Dijo mientras apretaba el dispositivo y en la pizarra comenzaban a enumerarse varios puestos con diferentes cantidades de ofertas hacia los estudiantes. Teniendo una diferencia ridículamente alta. Siendo los tres primeros claramente Itadori, Todoroki y Bakuro. Itadori al ver sus ofertas casi se le salen los ojos, viendo que tenía más de 5000 ofertas, se volvería loco al tratar de elegir una pasantía teniendo tantas ofertas que le llegaron. Algunos compañeros se sorprendieron por la diferencia tan alta de ofertas que había, pero era de esperar debido a que Itadori había salido ganador en todos los eventos del festival, pero aún así, la cantidad era exagerada. La clase siguió, explicando a Aizawa que los que no recibieron ofertas de héroes harían de todos modos las pasantías en agencias de héroes que aceptaban a los estudiantes. Dando como resultado la conclusión del por qué esta clase se trataría de crear sus nombres de héroes. Midnight, la cual había entrado al salón ya que sería la encargada de supervisar los nombres de héroes que los estudiantes decidirían usar. Para evitar que estos mismos llegaran a querer usar nombres ridículos y se arrepintieran por el resto de su carrera heroica. Itadori se sujetó la cabeza con ambas manos mientras apoyaba su cara contra su banco de manera divertida a vista de sus compañeros, estaba un poco exasperado debido a que él era terrible para elegir cosas. Y peor ahora debido a que tendría miles de ofertas para elegir, ¿cómo rayos se supone que elegiría entre tantas opciones? Si hubiera sabido que esto pasaría, se hubiera dejado ganar incluso por Momo. Esto seguramente le daría un dolor de cabeza. Repentinamente Itadori había recibido un golpe en la cabeza, de lo que parecían ser un par de tabletas, haciéndolo dar un pequeño quejido de dolor sobándose el golpecito, levantando la mirada y en el proceso, escuchando las pequeñas risas de Hiro y Mina. Midnight. Arriba dormilón, mientras más rápido y con confianza decidas tu nombre de héroe, más rápido podrás revisar y analizar tus ofertas. Dijo con una sonrisa divertida y algo burlona, mientras le entregaba a Yuji una tabla de escritura donde anotaría su nombre de héroe, Itadori la tomó para luego darle el otro par de tablas a Mina atrás suya, y si se repartieron en filas. Itadori miraba fijamente la tabla en blanco bastante pensativo, dándose toquecitos en la frente con el plumón negro que se le había entregado en un intento de formular ideas para lograr inspirarse en un nombre. Pero directamente se le era difícil pensar en un buen nombre. Midnight, la cual estaba tranquila al frente de la pizarra esperando paciente con una Aizawa dormido a su lado en su saco, habló. Traten de pensar a fondo y elegir correctamente un nombre de héroe que los represente por el respeto de su carrera. Recuerden que eso los definiría de aquí en adelante, háganlo con confianza. Una vez estén listos sus nombres, pasen al frente para presentarlo. Con esas palabras dichas, la presión subió aún más en los estudiantes, los cuales estaban muy pensativos y nerviosos de qué nombres presentaran, debido a que no querían pasar vergüenza en el proceso. Varios estudiantes fueron pasando y mostrando sus nombres, los cuales la mayoría fueron aceptados a la primera por la heroína, solo faltando Lida, Izuku, él y Bakuro. Midnight miró a estos cuatro y de manera aleatoria habló. Midnight. Veamos, Lida-kun, Izuku-kun, Bakuro y. Itadori-kun, ven a presentar tu nombre de héroe.
dijo con una sonrisa tranquila haciéndole una señal con el dedo al prota para que se levantara de su asiento y pasara al frente a exponer su nombre. Itadori se tensó mientras tragaba saliva, pero luego recuperó un poco la calma, levantándose de su asiento para luego pasar al frente, apretó un poco su tabla entre sus manos para contener un poco los pequeños nervios que tenía mientras pensaba detenidamente, no había dejado de pensar en opciones que se asemejaran a él, pensaba en opciones como Héroe del Destello Oscuro, Black Flash, Kokusen. Todo sonaba algo ridículo, ponerse el nombre de una técnica como lo era el Black Flash era algo tonto para él, también en sus opciones estaba el héroe divergente debido a su puño divergente. Pero seguía siendo ridículo, así que solo optó por lo simple. Ya estando enfrente de todos, colocó su tabla en el escritorio enfrente del pizarrón y suspiró. Itadori. Bueno, no es un nombre elaborado, solo es mi apellido. Pero de todos modos tiene mi valor personal. Al mostrar su tabla, se mostró solo su apellido de Itadori. Esto confundió un poco a la heroína y a sus compañeros que lo miraron simultáneamente. ¿Tu apellido? ¿Estás seguro?, cuestionó un poco dudosa la heroína. Itadori asintió levemente, su eslogan de El héroe del destello negro sonaba bien aunque la gente no supiera que era el destello negro. Haciendo que su apellido suene bien como nombre de héroe según él. Una vez habiendo elegido su nombre de héroe y con ello recibiendo los cumplidos de sus compañeros, Itadori dio una pequeña sonrisa para luego simplemente sentarse, esperando pacientemente el momento que lo atormentaría, elegir y analizar sus ofertas para las pasantías. Pocos minutos después, Aizawa ya había salido de su saco de dormir para seguir explicando la clase con una minita a su lado la cual estaba estirando los brazos tranquilamente. Aizawa. Ya que todos decidieron sus nombres de héroes, volvamos al tema de las pasantías. Durarán una semana sobre dónde se realizan. Aquellos que recibieron ofertas de los profesionales tendrán sus propias listas, para que puedan elegir por ustedes mismos. El resto que no recibió ofertas podrán elegir entre 40 agencias del país que aceptan a nuestros pasantes. Luego de esa explicación rápida pero entendible, cada estudiante recibió una hoja con la lista de pasantías para elegir, pero algunos estudiantes miraban a su compañero Itadori con una gota de sudor debido a que este tenía como 30 hojas con todas las ofertas que había tenido. Itadori se sujetaba la cabeza cómicamente debido a que esto sería una tortura mental, había como 30 hojas con más de 200 opciones por hoja como mínimo para elegir, se iba a agobiar mucho. Aizawa, el cual se estaba retirando del aula, habló. Tienen hasta el fin de semana, dijo con tranquilidad mientras ambos héroes se retiraban de la clase, haciendo que el pobre Itadori casi se desmayara debido a que solo tendría 2 días para pensar, ya hasta pensaba que la vida le volvía a dar una cachetada por gusto. En la hora del almuerzo, se encontraba la clase 1 habiendo sus hojas pensativos, hablando entre ellos de cuáles serían la mejor opción para ir a hacer sus pasantías, o simplemente por gusto personal pensando que si elijan ciertas pasantías harían algo emocionante. Itadori, por otro lado, estaba leyendo y leyendo en silencio, y lamentablemente para él, de lo que iba leyendo hasta el momento nada le llamaba la atención, pelear con villanos por diversión no le interesaba, prácticas de rescate tampoco, y el patrullaje. Sonaba interesante pero, era claro que una semana no era el suficiente tiempo para tomar ese tipo de pasantías. Se enfocó más en encontrar una agencia que lo ayudara a mejorar en sus capacidades personales, quizás como el control de su sangre para así poder usar de mejor manera la convergencia. Era obvio que ningún héroe que pudiera usar habilidades de sangre entendería lo que era la convergencia o la manipulación de sangre, pero al conocer más sobre la sangre quizás podría manejar esta de mejor manera. Aunque sonaba bien en su cabeza, la realidad es que mucho sentido no tenía, ni siquiera con la explicación más detallada de Noritoshi podría entender a la perfección cómo manejar al 100% la convergencia. Suspiro resignado, no sabía qué elegir y el estrés comenzaba a hacerse presente en el pelirrosa el cual le comenzaban a salir pequeñas venitas en la frente, reflejándose su creciente estrés. Hiro, la cual estaba parada al lado de su pupitre, lo miró de reojo y alzó una ceja, dándole un pequeño golpecito en la cabeza para sacarlo de sus pensamientos. Hiro. «Hey, tierra», llamando a Itadori. «¿Estás bien?»,
dijo mientras se cruzaba de brazos mirándolo con una expresión tranquila pero un poco preocupada por el pequeño estrés que finalmente comenzaba a afectarle a su amigo. Itadori al recibir ese pequeño golpe en la cabeza reaccionó y miró a su costado viendo a Hiro, la cual lo miraba en silencio esperando una respuesta. Buji. Ah, sí jeje. Solo que, estoy muy pensativo sobre a qué agencia ir, no tengo una en concreto si soy sincero. Dijo dando un pequeño suspiro mientras le daba una diminuta sonrisa a su amiga en un intento de calmarla. Hiro lo miró y dio un suspiro, negando levemente con la cabeza con una pequeña sonrisa suave. Hiro, no deberías hacerte tanto la cabeza en pensar en las ofertas, son un montón y 2 días no te dará suficiente tiempo para elegir. Quizás debas de ir con los mejores héroes que te mandaron una oferta. Dijo mientras también miraba de reojo las ofertas que el chico tenía. Itadori asintió todavía algo pensativo, dando una pequeña risa nerviosa. Itadori. Bueno, supongo, pero no hay muchos que llamen mi interés. Expresó el pelirrosa mientras seguía mirando la hoja pensativo, pero... un nombre en particular finalmente llamó su atención. Black Arrow. Dijo confundido nombrando el nombre de un héroe, haciendo que Hiro también mirara fijamente el nombre del héroe mencionado en la hoja. Buji. Aquí dice que es un héroe callejero que también trabaja las noches, derrotando a villanos, matones y criminales de poca monta, su don es, vista mejorada. Su visión es tan buena como la de un águila o incluso superior. Tiene varias capacidades como pelea cuerpo a cuerpo con varios estilos de artes marciales mixtas, manejo de armas cuerpo a cuerpo, de corta y larga distancia, es sigiloso, etc. Pero mayormente se lo ve usando un arco y flechas ya que son su especialidad. Mientras más leía finalmente algo comenzaba a interesarle más que al resto. Hiro lo miró un poco sorprendida por esa descripción, sonaba llamativo y perfecto para el estudiante. Hiro. ¿Manejo de armas cuerpo a cuerpo y larga distancia? ¿No sería perfecto para tu don de sangre? Preguntó con tranquilidad. La pregunta captó al instante la atención de Itadori, el cual la miró rápidamente con confusión y una ceja alzada. Itadori. ¿Dónde, sangre? Decía confundido, pero al instante recordó que la chica se refería a su técnica de manipulación de sangre, que ella confundía obviamente con un don. Hiro alzó una ceja y una pregunta se le vino a la mente. Hiro. Oye, ahora que lo recuerdo. ¿Por qué nunca la usas, Siempre te veo usando tu don de supercapacidades físicas, pero nunca te veo usar tu don de sangre. Preguntó con duda, la pregunta llamó la atención de los compañeros de Itadori, los cuales lo voltearon a ver al unísono, era verdad. Recordaron un momento ocurrido en el festival deportivo, cuando Itadori había usado una cuerda de sangre en el primer evento del festival. Pero debido a todos los sucesos ocurridos se les había olvidado. Mina se paró de su asiento y tomó de los hombros a Itadori para comenzar a moverlo de atrás y adelante varias veces mientras le reprochaba. Mina. Oye, es verdad. Nunca me dijiste que tenías 2 dones. ¿Qué te pasa, Yuji? Eso no es muy amable. Dijo con un pequeño puchero mientras dejaba de agitar a su amigo, el cual estaba algo nervioso ya que había recordado que usó su don en público. Por ende todo el mundo que haya visto ese momento sabrá que tiene un don más, o eso se creería. Itadori. Bueno, podría decirse que sí. Estaba un poco nervioso, no se le ocurría una buena excusa para este momento. Y simplemente decidió fingir que sí tenía 2 dones. Aizawa entendió otra cosa en su momento y así quedó hasta el día de hoy. Y sus amigos entenderían otra, definitivamente se estaban metiendo en un lío, debería de pedirle ayuda a Fushiguro para aprender a cómo mentir y arreglar esta situación en particular. 0. ¿En serio? O sea que puedes crear cosas de sangre. Eso suena increíble y asqueroso. Dijo con una pequeña sonrisa algo fascinado. Kirishima envolvió un brazo alrededor del cuello de Itadori y lo jaló haciéndole una pequeña llave con una venita en la frente. ¿No que éramos los mejores amigos que no se guardan secretos entre sí, bro? Dijo con una pequeña sonrisa molesta. Itadori hizo el gesto de rendición para luego ser soltado por Kirishima, recuperó el aire y luego, como para darles una pequeña demostración, formó una pequeña esfera de sangre en su palma como demostración, sorprendiendo a todos sus compañeros incluyendo a los más alejados a las conversaciones de los demás, los cuales eran Bakugo y Shoto.
Itadori. Puedo usar mi propia sangre para crear objetos, comprimirla y usarla de proyectiles, puedo hacer más cosas como curar heridas del cuerpo, regenerando la sangre perdida de una herida, cerrando en el proceso la herida o recuperando una extremidad perdida. Casi nunca uso este don porque me da miedo llegar a usarlo de mala manera, si llegara a equivocarme por un segundo, mi corazón podría detenerse. O quizás podría morir por pérdida de sangre, irónicamente. Dijo soltando las primeras palabras que se le ocurrieron para encubrir su manipulación sanguínea y su técnica inversa, haciendo parecer que esta formaba parte de su técnica. Toda la clase quedó muy asombrada contemplando la esfera de sangre del chico en todo momento. Poder hacer eso con tu propia sangre indicaba que era un don muy útil y increíble. Recuperar una extremidad perdida quizás se refería a unírsela a partir de su sangre, lo cual tenía sentido. Kaminari. Eso explica por qué había veces en las que te curabas sin ayuda de Recovery Gel. Dijo pensativo y analítico. Itadori asintió levemente con una pequeña sonrisa nerviosa que trató de ocultar. Con esta confirmación y revelación de su amigo, el resto ya sabía un poco más del chico. Pero aún así, decidieron volver a lo suyo ya que todavía tenían que decidir sobre sus pasantías. Claro, también hablando un poco de lo increíble que era el don de su compañero. Hiro volvió a dirigirle la palabra al gallo con una sonrisa suave y tranquila. Hiro. Por fin lo confirmas, supe desde el momento en que me salvaste de ese robot que tenías un don relacionado con algo a la sangre, entonces. ¿Irás con ese héroe? Suena perfecto para ti. Dijo con tranquilidad mientras apoyaba su mano en el pupitre del pelirrosa, el cual dio un suspiro aliviado mientras asentía levemente con una sonrisa en el rostro mientras la miraba de reojo con tranquilidad. Itadori. Jeje, sí, gracias Hiro, me ayudaste un poco. Eres la mejor, te debo una. Decía con una sonrisa amable y agradecida por la ayuda de su compañera, esta última aunque en un principio tenía su expresión tranquila y relajada. Lentamente sus ojos se abrieron un poco mientras un pequeño sonrojo se le formaba en sus mejillas, aunque no eran demasiado notorios. No esperaba el halago repentino de su compañero, aunque se mostrará mayormente poco entusiasta y un poco callada, mostrándose algo fría y indiferente. También era un poco sensible ante los cumplidos sinceros. Hiro volteó la vista evitando la mirada de Itadori, su voz pasó de estar tranquila y suave a un tono un poco nervioso y torpe. Ese sí, de nada. Se reiría un poco a lo último en un intento de liberar los pequeños nervios que se adueñaron de su cuerpo con poco éxito. Itadori asintió sin notar estas reacciones de la chica y dio un pequeño suspiro de alivio nuevamente antes de dejar de lado el resto de hojas y fijarse en la que tenía el nombre del héroe Arrow. Itadori. ¿Héroe Arrow? Tiene su agencia en una parte cerca de Osu, interesante. Decía con un poco de entusiasmo y emoción por haber encontrado unas prácticas que pintaban ser interesantes al parecer. Hiro lo miró con los ojos en blanco y frunciendo levemente el ceño al ver que el chico la ignoraba completamente por unos momentos, haciendo que usara unos de sus AirPods, conectándolo en la oreja del pelirrosa, el cual al instante se retorció y quejó cómicamente del dolor. Hiro. TSK, idiota. Dijo en voz baja con algo de molestia, volviendo a mirar a otro lado de brazos cruzados mientras retiraba su iPod del oído de Itadori, el cual estaba sacando pequeñas lagrimitas cómicas por esa acción de su compañera. Itadori. ¿Y eso qué fue, Hiro? Reprochó de manera infantil mientras luego fruncía el ceño un poco, tocando y sobándose la oreja. Hiro. Nada, idiota. Dijo para luego irse a otra parte del aula dejando a un Itadori confundido, el cual dio un pequeño suspiro mirando como su amiga se alejaba algo fastidiada, pero Itadori dio una pequeña sonrisa leve y un poco más tranquila, sin entender ese cambio de actitud en la chica, pero todavía agradecido un poco por su ayuda. Minutos después, ya con su decisión de ir a hacer su pasantía con el héroe llamado Black Arrow, un héroe el cual si bien no era muy popular, tenía las cualidades exactas que Itadori necesitaba para mejorar. Su ubicación era cerca de la ciudad de Osu, no le interesa ese detalle en particular, solo le emocionaba la idea de hacer una pasantía tan interesante con un héroe con temática de vigilante nocturno, recordándole a los cómics de Batman. Mientras caminaba de regreso a su casa, repentinamente una sensación de estar siendo observado lo estremeció.
Giro la mirada hacia un edificio, pero no observo nada al hacerlo, se quedó mirando ese punto por unos segundos antes de simplemente retirarse del lugar, pensando que era solo un error suyo. Sin saber que en realidad sí estaba siendo observado por alguien pero en otro edificio. Al día siguiente en la estación, se encontraba la clase 1, reunida con Aizawa al frente de todos los adolescentes. Los estudiantes tenían sus maletas con sus trajes de héroes, debido a que los usarían en las pasantías. Aizawa. Todos tienen sus trajes de héroes, ¿no? Recuerden. No pueden usarlos si no es con un héroe supervisando. O sea, no los usen en público sin supervisión. Ah, sí. Asegúrense de no perderlos o algo por el estilo. Comentó dando un pequeño bostezo imperceptible mientras todos asentían. Luego de eso, todos estaban yendo a las diferentes partes de la estación donde serían llevados a sus respectivas ciudades donde harían sus pasantías. Itadori se despidió de sus amigos, chocando los puños con Kirishima y Kaminari, y chocando los 5 con Mina, despidiéndose de así de estos 3. Miró de reojo a Hiro y no perdió la oportunidad para despedirse igualmente, yendo a su lado antes de que ésta se vaya completamente. Itadori. Oye, Hiro. Llamó el pelirrosa haciendo que la mencionada se detuviera y volteara la mirada confundida, viendo que era Itadori el que la había llamado. ¿Eh? ¿Itadori? ¿Qué pasa? Dijo confundida y un poco apurada, pero dándole una pequeña sonrisa confundida. Itadori levantó la mano en señal de chocar los 5 mientras daba una sonrisa para transmitirle su buena vibra. Itadori. Suerte en las pasantías, esfuérzate y te irá bien. Dijo con su sonrisa características, el gesto y palabras sorprendieron un poco a Hiro, la cual dio una sonrisa un poco más amplia y asintió, chocando los 5 con su amigo. Hiro. Igualmente, suerte Itadori. Dijo la peli morado dedicándole una última sonrisa antes de voltearse y comenzar a alejarse del prota, el cual ahora tenía una sonrisa un poco más suave y aliviada. Una vez ya habiéndose despedido de Hiro, volteó la mirada para observar a lo lejos como un Izuku y Uraraka estaban parados viendo ambos a un Lida alejarse. Parecía que estos estaban preocupados por él. Y eso lo hizo recordar, al parecer Lida iría directamente a Osu a hacer sus pasantías, misma ciudad donde había sido atacado su hermano. Eso le daba mala espina. Pero no podía perder más tiempo, tuvo que ir a su tren ya que este estaba por salir, y sin más. Nuestro prota se encaminó a hacer sus pasantías con el héroe Black Arrow. En otra parte, en la guarida de los villanos, Shigaraki y Kurohiri se encontraban enfrente de un Maito y un Stein, los cuales se mostraban con diferentes expresiones en estos momentos. Stein los había reconocido al igual que Maito de ser esos tipos que habían atacado la USG y casi haber matado a Olmig y algunos alumnos de la UA, pero Maito solo se acordaba de ellos al haber estado presente ese día del ataque oculto en las sombras. Stein. Así que, ¿quieren que yo y este tipo nos unamos a su grupo, eh? Dijo señalando en el proceso con la mirada a Maito, el cual se encontraba cruzado de brazos apoyado contra la pared con una pequeña sonrisa torcida y expectante. Maito, que fue mencionado, no se inmutó y solo lo miró de reojo con un pequeño aire burlón y peligroso. G. Shigaraki, el cual se encontraba sentado en un taburete mirando a ambos asesinos en silencio, respondió. Sí, más que nada a ti. Porque tienes más experiencia que este tipo. Dijo mirando a Maito, el parecido en ambos se asemejaba un poco a vista de Stein y Kurohiri, si les dijeran que eran hermanos se lo creerían. Shigaraki. Tú solo eres del interés de mi maestro, a mí no me interesas del todo. Dijo de manera desinteresada mientras seguía apoyado contra la barra del bar. Maito se mostraba un poco más curioso al punto de voltear la mirada hacia el dúo de villanos con los ojos un poco entrecerrados y un algo más atento a la conversación. Maito. ¿Y dónde está tu maestro? Tú tampoco me interesas, niño, gracias por despertar mi curiosidad, quiero conocerlo ya mismo. Dijo con su sonrisa más torcida y un toque de diversión. Kurohiri habló por Shigaraki al este último tensarse un poco al ser llamado niño por parte de Maito, pero sobre todo ante la petición descarada del tipo sobre querer tener la presencia de su maestro en estos momentos. Stein estaba manteniéndose callado por el momento, ya que aunque se mostrará un poco impaciente, la curiosidad también le ganaba. Kurohiri. En estos momentos el sensei no puedo estar aquí, así que volvamos al otro punto, ¿les interesa unirse ambos a nosotros, la Liga de Villanos?
dijo de manera cortés, con su tono que siempre sonaba algo elegante y profundo. Stein, el cual se había mantenido callado por unos segundos, finalmente habló. Stein, ¿de qué va? Dijo con una pequeña sonrisa interesada. Shigaraki habló por Kurohiri. Por ahora solo quiero matar a All Might. Quiero destruir todo lo que odio. Cosas como estos malditos mocosos. Dijo mientras mostraba una foto de Itadori como ganador del festival deportivo y una foto de Izuku Midoriya. Al instante en que Shigaraki había mostrado las fotos de ambos jóvenes, Maito y Stein tuvieron sus diferentes reacciones. Maito dando una sonrisa complácida y muy torcida, mientras que Stein se mostraba decepcionado y serio. Stein, me siento tonto al haberme interesado, eres la clase de persona que más odio. ¿Quieres que sea parte de tu berrinche infantil? ¿Cuál es el significado de matar sin convicción? Mientras decía eso, posaba sus manos lentamente en sus cuchillas, alertando un poco a Kurohiri y confundiendo a Shigaraki. Kurohiri comenzó a pensar en su mente. El asesino de héroes Stein, el hombre traído para hacer que Shigaraki Tomura madure, ya que por ahora solo se preocupa por la destrucción. ¿Y ese hombre? Dijo mirando de reojo a Maito, el cual extrañamente también se mostraba en una posición como de ataque hacia Shigaraki. Fue mandado a traer por el sensei debido a que sospecha que posee un don casi igual al suyo, capaz de robar dones y usarlos para sí mismo, durante este tiempo. Se ha reportado la desaparición de 20 héroes sin rastros de cuerpos o evidencias de lo ocurrido con ellos. En un vídeo que se logró hackear de cámaras de seguridad y posteriormente subirse a páginas ilegales, se pudo ver más a profundidad uno de sus asesinatos, había absorbido el cuerpo de una persona y luego usó su don. Si se convirtiera en nuestro aliado, sería alguien demasiado valioso para el sensei. Salió de sus pensamientos al instante que recordó que Shigaraki estaba en peligro de ser atacado. «Sensei, ¿no debemos detenerlos?», cuestionó preocupado por la seguridad de Shigaraki. Una voz profunda y resonante se hizo escuchar en el lugar a través de una pantalla, la cual aun con esas características, tenía un pequeño toque de satisfacción y gusto con la situación. «Así está bien, no tiene sentido si solo le damos la respuesta. Necesita pensar en que debe de madurar. Veo que el caballero de retazos se quiere unir a la sesión de educación, perfecto. Háganlo crecer», dijo con ese tono profundo y amenazante, dejando a un Shigaraki a merced de un Maito y Stein que, si bien anteriormente estaban a punto de matarse entre sí, les importó poco y menos darle una especie de lección al villano. Con Itadori, nuestro prota había llegado a la ciudad donde operaba el héroe Arrow, miró las indicaciones de dónde era su agencia y sin más tomó rumbo por el camino donde lo llevaría a dicha agencia. Mientras el hechicero caminaba con tranquilidad por las calles de la ciudad, aprovechó para sacar una que otra foto de los lugares más interesantes de esta, ya que las quería de recuerdo. También tuvo que frenar a tomarse un par de fotos y firmar remeras o autógrafos de los fans que se había ganado gracias al festival deportivo. Incluso un chico de preparatoria le había hecho una figurita a mano, eso sí que le hizo sacar una lagrimita cómica al gallo, ya que fue un gesto demasiado especial de parte de ese fan. Le concedió una foto con todo gusto y le dejó subirla a las redes para presumirla. Después de todos esos acontecimientos, nuestro prota finalmente llegaría al edificio de la agencia, llevándose la sorpresa que este no era un edificio muy llamativo o uno que diera a entender que un héroe operaba ahí, parecía más a una casa de varios pisos solamente. Aún así, solo se encogió de hombros y golpeó la puerta del edificio. La puerta se abriría con el golpe, haciendo que Itadori mirara el interior del edificio. Lentamente entró mientras trataba de ver si había alguien en el lugar. Estaba por dar un pequeño grito para avisar que estaba ahí y si es que encontraba a alguien en el edificio. Pero al instante esquivó una flecha que le rozó la mejilla, moviendo la cabeza antes de recibir una flecha con un algodón en la punta para cubrir su punta. Se tensó mientras rápidamente miró hacia el lugar de donde había sido disparada esa flecha, y de la oscuridad del interior salió un hombre, el cual tenía un traje negro que iba desde los pies a la cabeza. El traje era una combinación entre cuero y Kevlar, con un diseño aerodinámico que le permite una gran movilidad, contando con una capucha igualmente negra. Con los puños y pies protegidos con guantes y botas reforzados con Kevlar, teniendo un diseño táctico. Un arco negro en manos era lo que resaltaba. El hombre en el aspecto físico era a destacar.
Era notoriamente alto, quizás de unos 1,85 centímetros de altura. De un cabello negro y corto, con un estilo despeinado que le daba su toque. De ojos azul oscuro y con un cuerpo bien entrenado, con músculos bien desarrollados, pero teniendo un aspecto más atlético, con una pequeña cicatriz que cubría uno de sus ojos, debido a una de sus peleas posiblemente. Oliver, nada mal chico, tienes los reflejos muy bien agudizados. Halagó el héroe con una sonrisa divertida y de aprobación ante lo que parecía ser una especie de prueba. Itadori al ver al héroe no pudo evitar asombrarse un poco, si bien era una persona que no poseía un don muy llamativo o increíble. Tenía una apariencia algo imponente e increíble, pero salió de su sorpresa al recordar que casi había sido golpeado en la cara por una flecha. Itadori, ¿qué rayos fue eso? Pudiste haberme golpeado un ojo. Reprochó con un poco de molestia, el héroe solo se reía mientras negaba con la cabeza levemente. Para nada chico, yo nunca fallo. Dijo con un tono relajado y confiado, se acercó al pelirrosa para examinarlo de pies a cabeza mientras hablaba. Me llamo Oliver Saito, soy héroe mayormente por las noches y algunas veces en el día. Vi tu desempeño en el festival deportivo. No me cabe duda de que eres alguien con un gran talento y potencial, con tu nivel actual fácilmente podrías ser compañero de algún héroe profesional. Decía mientras miraba un poco las cicatrices del rostro de Yuji, el cual escuchaba la información dada por el héroe. El nombre Oliver sonaba como de Estados Unidos, lo cual lo confundió. Pero el cumplido y opinión del héroe lo hicieron sonreír levemente con gratitud. Oliver, me sorprende que hayas elegido venir a mi agencia, pero bueno. En realidad no es una agencia, de hecho eres el primer chico al que voy a supervisar, aunque eso se debe a que no solicito a ningún estudiante de la UA, no por creerme superior. Porque no lo soy, sino solo porque los grandes potenciales no estarían interesados en venir a trabajar con un héroe callejero que no es muy conocido por patrullar en las noches. Se reía mientras finalmente terminaba de examinarlo y luego se cruzó de brazos. Así que dime, ¿por qué decidiste venir a mi agencia? Decía interesado en las razones del chico. Itadori, habiendo escuchado la pregunta del héroe, no dudó en decir. Porque es uno de los mejores héroes que pelea cuerpo a cuerpo y usa todo tipo de armas además del arco y flechas. Y quiero mejorar en todos los aspectos que me faltan pulir, creo que usted es el indicado para ayudarme a mejorar. Dijo con un tono seguro de sus palabras, mientras miraba al héroe, el cual se mantenía en silencio, pero con una sonrisa un poco más amplia y de llena de aprobación. Oliver se reiría y asintió con un gesto de su cabeza. Veo que quieres mejorar mucho para ser un gran héroe, tienes motivación y determinación, eso me gusta. Igual, quiero saber un poco de tu don para así poder crear una rutina de entrenamiento que puedas seguir, y así ponerlo en práctica incluso luego de que terminen las prácticas. Decía con tranquilidad mientras le daba una pequeña palmadita en el hombro al joven, el cual asentiría con una pequeña sonrisa. Y así, el ahora duro héroe y estudiante conversarían un rato. Itadori le comentó algo parecido que se lo había dicho a sus compañeros sobre que poseía dos dones, uno de aumento de capacidades física y el otro que le hacía manipular su sangre para varias cosas. Oliver se había interesado bastante en los dones de Itadori, incluso había sacado una pequeña libreta donde anotó todas las características de los dones de Yuji, algo que le recordaba a su amigo Izuku, aunque el héroe se mostrara algo amenazante y oscuro, como persona era alguien muy agradable, bromista, y de buena vibra. Oliver, el cual finalmente había terminado de escribir, cerró su libreta y asintió. Ponte tu traje, saldremos a patrullar. Mientras estés conmigo, aprenderás varias cosas sobre los héroes. Itadori parpadeó sorprendido mientras veía cómo el héroe iba a otra habitación en busca de algo, momento que Itadori aprovechó para comenzar a vestir su traje de Jujutsu. Al terminar de cambiarse, estiró un poco los brazos mientras esperaba el regreso del héroe de la flecha con paciencia. Miró a su alrededor un poco más, ya que el hogar del héroe era simple pero acogedor. El hombre le recordaba un poco al héroe de los cómics Green Arrow, o para los pibes Flecha Verde. Era como la versión de este universo y eso era increíble de cierto modo. Cuando el héroe había vuelto, tenía su carcaj especializado con más flechas, y un arco que parecía poseer más funciones que solo disparar flechas. Arrow. Muy simple pero, me gusta.
Decía refiriéndose al traje de Itadori, burlándose un poco por el diseño de este, haciéndole reír un poco a Itadori, que no se quedó callado. Pues no hables mucho, el tuyo se ve bien pero un solo color lo hace ver aburrido. Decía mientras salía del edificio junto con el héroe, este teniendo una pequeña sonrisa fastidiada porque era el primero que se lo decía. Arrow. Bien, retiró lo dicho. Pero volvamos al tema. Decía mientras ambos seguían caminando por las calles. Arrow. Los héroes como yo patrullamos las noches debido a que los criminales y villanos suelen aprovechar la baja en los números de héroes que solo salen a patrullar al día. Pero por ser una práctica, no estaremos las noches solamente patrullando. Si encontramos a unos criminales de poca monta te los dejaré a ti completamente. Con el nivel que mostraste podrías vencer fácilmente a gente así, incluyendo a villanos. Decía con tranquilidad mientras notaba cómo era mirado de reojo por parte de las personas que no lo reconocían del todo, solo siendo más reconocido Itadori debido a la popularidad del festival deportivo, haciéndole sacar una gota de sudor al arquero. Itadori estaba pensativo y solo asintió ante las palabras del héroe, miró su mano y luego suspiró. Si bien la manipulación de sangre al principio la veía como mero apoyo para recuperar extremidades y quizás otras cosas. Cada que usaba su técnica el recuerdo de su hermano aparecía en su mente, y una pequeña sonrisa triste pero también algo decidida siempre se le formaba. Quería mejorar en el control total de su técnica para que, en cualquier parte de donde se encontrara su hermano en estos momentos, viera que su hermanito logró dominar aquella técnica que él había marcado desde el comienzo. Arrow se detuvo un momento para luego entrecerrar los ojos un poco y ver a unas 10 cuadras a lo lejos como un ladrón le había robado la cartera a una pobre anciana. Y dio un suspiro apretando un interruptor desde su arco que mandaba una señal a su carcaj modificado, para sacar una flecha que al momento de dispararla a lo alto de un edificio, una cuerda salió de esta. Arrow. Chico, a 10 cuadras de aquí un pobre diablo le robó la cartera a una ancianita. No te confíes, ¿de acuerdo? Dijo dándole la señal al chico, el cual al ver la acción del héroe y sus instrucciones, no dudó y asintió. Para comenzar a correr a gran velocidad mientras era seguido por el héroe por lo alto de los edificios. Unos pocos minutos después, Itadori ha alcanzado al ladrón que se había metido en un callejón con la cartera de la señora antes que Arrow llegara, por lo que trataría de manejar la situación como sabía, a golpes. Itadori al entrar al callejón, notó que el ladrón con solo verlo comenzó a temblar un poco, pensaba que este lo subestimaría por ser solo un niño como la mayoría de gente hace, pero al verlo asustado decidió hablar en vez de pelear. Levantó las manos en señal de paz para que este notara que no lo iba a lastimar, y se acercaba a paso lento en dirección del ladrón. Itadori. Hey, tranquilo amigo, no te haré nada si cooperas conmigo. Se ve que no quisiste robarle a esa señora. Si me devuelves el bolso tu castigo con la ley bajaría considerablemente, ¿sí? Dijo tratando de sonar amable y inspirarle confianza al pobre ladrón que seguía temblando como una gelatina llena de miedo, pero no por el niño. Ladrón. No lo entiendes. Él me va a matar por no conseguir ese bolso. Dijo mientras deja caer el bolso de la anciana, saliendo a luz algunos artículos simples de una mujer mayor. Itadori alzó una ceja confundido y trató de buscar respuestas, pero escuchó pasos provenientes del interior del callejón que iban hacia su dirección. Los pasos eran cada vez más audibles y el pánico y terror se hacían presentes en los ojos y cuerpo del ladrón, que cayó de trasero al suelo comenzando a retroceder rápidamente. De la oscuridad del callejón salía un sujeto con una gran cicatriz en la cara que cubría su ojo derecho, tenía la piel pálida y un conjunto de ropa rasgada pero con algunas tonalidades de colores que no llamaban mucho la atención, pudiendo pasar desapercibido en las sombras. Villano. Eres un inútil, te dije que la anciana era de pelo rubio naranjoso, y fuiste por una cualquiera. De verdad que no me sirves para nada. Dijo molesto mientras levantaba la vista y veía a un niño en el lugar, lo cual lo confundió. Villano. ¿Un mocoso? ¿Qué rayos haces aquí, niño? Lárgate, no quieras hacerte el héroe en esta situación, esto no te incumbe. Decía serio y denotándose una venita en el cuello por la molestia. Itadori estaba por hablar pero vio como repentinamente el ladrón, asustado, ahora estaba siendo tomado del cuello con una mano por parte del villano. Eso lo confundió bastante ya que no notó el momento en que el villano se había movido, al parecer tenía una velocidad increíble como para que él no lo notara, o quizás
Debía de ser su don. De cualquier modo, vio como el villano, el cual estaba a unos cuantos pasos al frente suyo, apuntaba con una cuchilla sacada del costado de su pierna directamente al cuello del ladrón. Villano. Ya que este inútil no me sirve, tú tomarás su lugar. ¿Quieres ser un héroe, verdad, mocoso? ¿Dejarás que esta basura se muera? No, ¿verdad? Entonces, busca a esta mujer, y róbale su cartera. Esta contiene una tarjeta muy valiosa que si logro conseguir y hackearla, podré tener una gran fortuna. Dijo con una pequeña sonrisa torcida y siniestra, confiando en que el complejo de heroísmo haría al chico aceptar su petición. Itadori estaba pensativo, sin saber qué aceptar exactamente. No sabía al 100% de si el villano solo contaba con una gran velocidad o algo por el estilo, y si ese fuera el caso. Si llegara a hacer un movimiento en falso, el ladrón podría llegar a morir a manos del villano. Así que estaba contra la espada y la pared, lentamente apretó sus puños con molestia y enojo, pero, un pequeño brillo en lo alto de un edificio del callejón fue captado por el rabillo del ojo de Itadori, notando que Arrow finalmente había llegado al lugar. Este último le hizo una señal a Itadori, el cual captó rápidamente, preparándose para actuar cuando se le dé la señal. El villano, al ver tan callado a Itadori, comenzaría a molestarse y a irritarse. Maldito mocoso. Bien. Si quieres que este pedazo de mierda se muera, que así sea. No pudo terminar su oración ya que una flecha había atravesado el brazo con el cual sujetaba el cuello del ladrón, haciendo que diera un pequeño grito de dolor. Para luego recibir una doble patada por parte de Itadori, la cual lo mandó a estrellar contra unos contenedores de basura. Sin perder tiempo, tomó en brazos al hombre y lo dejó lo suficientemente cerca de la entrada del callejón para que saliera y se resguardara. Ni se te ocurra irte, ordenó Itadori antes de ir nuevamente contra el villano, el cual de la nada había desaparecido de la vista de Itadori en un parpadeo, solo para recibir un golpe en la cara por parte del villano. Al voltear a ver de dónde había llegado ese golpe, notó que el villano no estaba en su campo de visión. Pero repentinamente comenzaba a ser golpeado en diferentes partes del cuerpo sin parar, lo que lo hizo cubrirse con los brazos mientras buscaba una respuesta. No era simplemente una gran velocidad, definitivamente era otra cosa. Para sorpresa del villano Itadori, los pies de ambos se habían congelado gracias a una flecha de parte de Arrow, la cual al clavarse en el suelo liberó una sustancia combinada con nitrógeno líquido, lo cual hizo que se creara hielo al tener contacto con el suelo. Arrow desde el techo gritó: Itadori. Ese es Change. Puede cambiar de posición con cualquier cosa que haya tocado con sus manos en un alcance de 200 metros. Ten cuidado, dijo mientras tiraba una flecha explosiva en contra de Change, el cual la recibió de lleno estrellándolo contra la pared. Itadori, ahora con la información recibida, no perdido tiempo, librándose del hielo en un instante para luego comentarle un fuerte golpe en el estómago al villano, rompiendo la pared en el proceso. El villano escupió sangre mientras se encontraba tirado en el interior del edificio respirando con dificultad. No podía escapar ya que su último toque con la mano había sido en un área que estaba más lejos que 200 metros. Así que, tendría que ingeniárselas con ese niño y el héroe profesional Arrow, el cual lo había estado buscando desde hace varios días. Haciendo que el villano apretara los dientes con rabia y fastidio. Vio entrar a Itadori en el interior del edificio que había roto por su golpe. El villano, sin pensarlo, le lanzó una cuchilla al rostro al adolescente, este último sujetando la cuchilla con la mano, evitando que le penetrara el cráneo. Pero para su sorpresa, el villano había aparecido a su lado sujetando en mano la cuchilla, y sin perder tiempo estaba por clavarle una pequeña navaja en el rostro al gallo, pero este, gracias a sus grandes reflejos, lo había detenido sin problemas, conectándole un golpe en el estómago que dejó sin aire al villano, para luego darle un codazo en la cara dejándolo inconsciente. Arrow descendió de lo alto del edificio con tranquilidad, observando lo ocurrido con una pequeña sonrisa. Sacó una cuerda de su cinturón de equipamiento y sujetó los brazos por detrás de la espalda al villano, mientras miraba de reojo a un Itadori suspirando aliviado. Itadori. Rayos, no esperaba que apareciera al lado de la cuchilla que arrojó, eso es impresionante, decía mientras ese don le recordaba mucho a la técnica de su amigo Todou, claro, con sus ciertas diferencias. Arrow. De todos modos lo manejaste bien, sabía que dejarte pelear no era una mala idea. Esos reflejos tuyos son increíblemente impresionantes.
Felicidades chico, tu primer patrullaje y ya capturaste a un villano buscado, ja. Te invitaré a tomar algo en la noche. Dijo con una pequeña sonrisa mientras le extendía el puño en un gesto de chocarlo con el de Itadori. Este aceptó al instante chocando los puños con el héroe dándole una sonrisa. Itadori, ja, no era mala idea. Literalmente hice tu trabajo. Y no consumó alcohol. Comentó con burla hacia el héroe, aclarando con tranquilidad su negativa a consumir alcohol. Mientras hablaban colocaba en el hombro el cuerpo inconsciente del villano como si fuera un saco de papas. Arrow, gracias por hacer mi trabajo, lamentablemente para ti no hay pago, y tranquilo tampoco consumo alcohol. Decía con una pequeña sonrisa burlona mientras le revolvía el pelo levemente al chico. Itadori se reiría un poco mientras cerraba un ojo levemente por sentir la mano del hombre revolviéndole el cabello. Luego de eso ambos salieron del edificio. En el proceso, Arrow le había notificado a la policía de lo ocurrido, viniendo estos y llevándose al villano. Aunque Arrow había ocultado el detalle de que Itadori había derrotado al villano, ya que recordó que debido a que como Itadori todavía era un estudiante, el pelear contra un villano sin una licencia era un delito grave incluso para un menor de edad. Diciendo que solo fue de apoyo para ubicar mejor al villano y salvar al rehén, que también fue llevado a la estación para interrogarlo y así sacar la información suficiente para sumarle más años en prisión al villano. No sin antes este último haberle dado las gracias más sinceras y honestas que alguna vez Itadori haya escuchado. Se sintió feliz de poder haber ayudado a alguien que había estado siendo una mera herramienta para los servicios de un villano perverso. Con ese enfrentamiento finalizado, y luego de haberle devuelto el bolso a esa señora que había sido robada, ya era de noche y el dúo se encontraba caminando por las calles con tranquilidad, bebiendo unos refrescos de coca mientras charlaban. Itadori, eso de las flechas especiales es algo genial, ¿cómo tienes algo así? Cuestionó con curiosidad. El departamento de apoyo para héroes lo creó para mí luego de haberle dado unas instrucciones. Estas flechas tienen varias funciones para diferentes situaciones. Es bastante práctico y útil para alguien como yo. Aclaró con tranquilidad Oliver, el cual dio un sorbo a su bebida con la mirada al frente. Itadori asintió asombrado por las maravillas que hacían los del departamento de apoyo, donde si no mal recordaba Mei también trabajaba ahí. Itadori en el camino lo miró de reojo un momento y se le vino a la mente algo, el tema del nombre de Oliver en particular. Pero no quería preguntar algo que parecía ser personal. Así que solo se lo guardó por ahora. Luego de un rato de caminata y haber detenido a unos cuantos ladrones comunes, finalmente el dúo volvió al hogar de Oliver, donde le había dejado dormir en su habitación mientras que Oliver dormiría en el sofá. Estaba acostumbrado después de todo. Nuevamente en la base de los villanos. Se había llevado a cabo un enfrentamiento entre Shigaraki y Stein, sumándose en el proceso Mahito. ¿Que me una a su grupo? Para hacer algo se necesita convicción. Los que no la tienen y los que son débiles, son eliminados. Es natural. Decía un Stein, el cual tenía abatido a un Shigaraki en el suelo con una espada clavada en su hombro y otra al costado de su rostro. Mahito por otro lado le había dado un par de golpes para darse una satisfacción propia. Estaba sentado tranquilamente en el taburete observando la situación, con la foto de Itadori en mano. Mahito. Ja, suena ridículo. ¿Convicción? Si eres débil o fuerte, de todos terminas muriendo. La vida humana es patética e insignificante. Stein lo miró de reojo con molestia y estando listo para atacar a Mahito, para ponerlo a prueba a él también. Pero se sorprendió al ver cómo Mahito había aparecido al lado suyo, pateando la espada y rompiéndola. La acción hizo retroceder a Stein al instante y se colocó en guardia. Pero luego solo vio como Mahito tomaba del cuello a Shigaraki y luego lo arrojaba contra la pared. Unos pinchos se formaron en dos de sus dedos, los cuales se estiraron para luego clavarse en las manos del villano, el cual dio un quejido de dolor. Shigaraki. Rayos, vuele, son muy fuertes. Se quejó con un dolor punzante en ambas manos y su hombro debido al anterior corte de Stein. Este último manteniéndose en silencio todavía en guardia. Shigaraki. Kurohiri, llévate a estos idiotas. Dijo pidiéndole a su compañero villano que se llevara lejos a Mahito y Stein antes de que lo maten, pero extrañamente este último no se podía mover. No puedo moverme, debe de ser la individualidad del asesino de héroes o ese sujeto. Decía todavía sin conocer la identidad de Mahito.
Este último teniendo una sonrisa sádica habló. Me llamo Maito, y responderé a tu pregunta mocoso, aceptaré unirme a su estúpido grupo. Pero simplemente por un motivo personal, este mocoso de aquí. Decía mostrando la foto de Itadori. Este mocoso me hizo pasar un infierno, y gracias a él tuve los peores momentos de mi existencia en la vida y después de la muerte. Seré yo, quien mate a Itadori Yuji. Y si para eso tengo que unirme a un grupo de idiotas para lograrlo, lo haré. Decía dejando las cosas claro a un Shigaraki que se mostraba callado, pero reflejándose su enojo al escuchar esas palabras, no lo aceptaba. ¿Qué otro tipo que no sea el matar a Itadori? Definitivamente no. Oí, ¿qué mierda dicen ustedes dos? ¿Tú matar a ese mocoso Itadori? ¿Convicción? Yo no tengo algo tan maravilloso como eso. Decía mientras repentinamente los pinchos de Maito comenzaban a desintegrarse, sorprendiendo un poco a este que se alejó lentamente, regenerando sus dedos. Shigaraki, si tuviera que decir algo. Sí, All Might. Quiero hacer trizas a la sociedad que alaba a escoria como él, y en cuanto a Itadori. Ese pedazo de mierda representa lo mismo que veo en All Might, el poder y la injusticia pura. Si no soy yo quien lo va a matar, nadie más lo hará. Aclaró mientras lentamente se incorporaba un poco mejor recuperando el equilibrio. Stein, el cual había observado y escuchado todo, dio una pequeña sonrisa algo satisfecha. ¿Con qué estos son ustedes? Dijo llamando la atención de Shigaraki y Maito, los cuales lo miraron dando un «ah» al unísono como respuesta. Stein, nuestros objetivos son opuestos, mientras que los tuyos son personales. Pero tú y yo coincidimos en querer corregir la situación del presente. Dijo refiriéndose a Shigaraki. Cállate, largo, muere. Soy el tipo de persona que más odias, ¿no? Reclamó con molestia en su tono el joven villano. Stein, te puse a prueba, indirectamente también lo puse a prueba a él. Dijo mirando de reojo a un Maito que se veía despreocupado y tranquilo apoyado nuevamente contra el muro del bar. Cerca de la muerte sale nuestra verdadera naturaleza. Es peculiar, pero pesado. Tienes un retorcido brote de convicción. Aunque vaya a eliminarte, puedo hacerlo cuando haya visto cómo florece. Decía mientras Shigaraki se mostraba confundido, a la vez que Kurohiri por fin podía moverse. Shigaraki, ¿vas a eliminarme? Kurohiri, no quiero a un compañero de equipo loco y a uno que quiere destruir lo mismo que yo. Kurohiri de inmediato lo corrigió. Shigaraki Tomura, si ambos se unen a nosotros. Serían aliados poderosos, sobre todo el señor Maito, que es el interés personal del sensei. No se le puede negar sus condiciones. Trato hecho, dijo aceptando a ambos. Stein, caso resuelto, ahora devuélveme a Osu. Todavía tengo cosas que hacer ahí. Dijo serio. Maito, también llévame ahí. Al igual que el vampirito, tengo algo que hacer. Por cierto, te salvaste, asesino, no tomaré tu don. Por ahora. Dijo con su sonrisa torcida, recibiendo una mirada de muerte por parte de Stein. Y así, la Liga de Villanos consiguió dos poderosos aliados. Los cuales aún con motivaciones tan diferentes. Aceptaron trabajar juntos. Mientras que la foto de Itadori, se la veía cortada. En una parte del pecho.